Continuando con nuestro sistema, procederemos a programar el botón registrarse. En la clase gestor JDBC vamos a crear un método público de tipo prepareStatement que va a recibir como parámetro un string y dentro vamos a retornar la condición .prepareStatement y dentro le vamos a pasar como parámetro nuestra sentencia SQL. Añadimos la cláusula SQL luego en la capa de aplicación vamos a crear una nueva clase y le vamos a poner de nombre registrar controlador. Creamos un objeto de tipo usuario, luego creamos un objeto de tipo login. Luego vamos a crear un constructor vacío. Vamos a inicializar los objetos de tipo usuario y el objeto de tipo login. También creamos un objeto de tipo gestor JDBC. Y le igualamos en el constructor. Luego creamos un método de tipo boolean que se va a llamar registrar usuario y va a recibir como parámetro un usuario. Primero abrimos la conexión. Luego vamos a crear la sentencia SQL. Que dice insértame en la tabla usuarios. Verificamos los campos de la tabla usuario que tiene un ID de usuario y un tipo. Dentro del paréntesis escribimos ID de usuario, coma tipo, luego values, entre paréntesis, dependiendo los parámetros, escribimos la cantidad de signos de interrogación. Luego creamos un objeto de tipo prepareStatement, le ponemos como nombre orden y ese orden va a ser igual a gestor.preparar sentencia y le pasamos como parámetro nuestra sentencia SQL.
Luego vamos a ir ingresando cada dato a nuestra base de datos. Dependiendo del tipo de dato, agregamos setIn o setString. En este caso, el getID de usuario es de tipo entero, entonces le agregamos setIn. Luego hacemos lo mismo para la variable tipo. Como la variable tipo es de tipo string, entonces lo mandamos a la base de datos con un set de string. Y le pasamos como parámetro el usuario.getTipo. Luego vamos a crear una variable de tipo entero, que le ponemos el nombre resultado, y esto va a ser igual a la orden.executeDat. Luego validamos si nuestro resultado es verdadero o es mayor que 0, entonces vamos a retornar un true. Y si no es así, vamos a retornar falso. Luego vamos a crear otro método de tipo boolean y le ponemos de nombre insertar login, que va a recibir como parámetro un objeto de tipo login. Primero abrimos la conexión, luego escribimos la sentencia SQL, pero antes de eso, en el método insertar usuario vamos a cerrar la conexión para que no haya interferencia entre métodos, ¿no? Después de la condicional if, cerramos la conexión, y después de else cerramos la conexión también. Ahora en nuestro método insertar login vamos a preparar la sentencia SQL para insertar los datos en esta tabla de la base de datos. Va a ser igual a insert into login, entre paréntesis, los campos de la base de datos, que son usuario, contraseña y un ID usuario. Los dos primeros son de tipo string y el último es tipo entero porque es llave foránea. Decimos usuario, contraseña y ID usuario. Luego decimos values, creamos un objeto de tipo prepareStatement, damos de nombre orden y la orden va a ser igual a gestor preparar sentencia y le pasamos como parámetro nuestra sentencia SQL. Luego llenamos los datos del objeto login. Primero le pasamos como parámetro el usuario, hacemos lo mismo para la contraseña. Luego para el usuario decimos getuser.getID.
Importamos las excepciones de SQL. Luego vamos a crear una variable de tipo entero. Le ponemos el nombre respuesta y esto va a ser igual al orden.executiveDate. Luego validamos con una sentencia if. Decimos si la respuesta es mayor que 0 nos va a retornar verdadero. Y si no es así nos va a retornar falso. Pero antes de eso tenemos que cerrar la conexión. Luego vamos a crear otro método de tipo boolean también. Le ponemos de nombre registrarse. En una condición vamos a decir si inserta al usuario es igual a true y insertar login es igual a true también. Retorna verdadero y si no es así retorna falso. Pero el método registrarse tiene que recibir un parámetro de tipo usuario y un parámetro de tipo login. Importamos las excepciones de SQL. Agregamos values y el número de caracteres según el contenido de nuestra base de datos. En el botón registrarse, dentro de ahí vamos a programar más adelante. En la capa de presentación vamos a crear un nuevo formulario. Le ponemos el nombre frm registrarse o registro. Procedemos con el diseño. Arrastramos un panel, cambiamos las propiedades, cambiamos los colores. Arrastramos cajas de texto para el usuario, para la contraseña, para nombres y para apellidos. Y un combo bots para elegir el tipo de usuario. Dos botones, uno para guardar y uno para cancelar. Y un label para el título. Cambiamos el texto del label, cambiamos las propiedades, ponemos en negrita, aumentamos el tamaño de la letra
Verificamos las propiedades. Ahora arrastramos otro label para la etiqueta nombres. Control C, Control V, pegamos, cambiamos apellidos, luego hacemos lo mismo para usuario, para contraseña y para tipo. Borramos los valores de la caja de texto que vienen por defecto. Luego cambiamos de nombre a nuestros componentes. Hacemos esto para poderlos encontrar dentro de nuestro código al momento de desarrollar. Hacemos lo mismo con el combo box. Modificamos las propiedades de los labels. Modificamos el texto de nuestros botones. Y cambiamos el nombre de nuestras variables o componentes. Cambiamos el tipo de letra a nuestro título. Lo acomodamos a gusto propio. El combo box lo vamos a rellenar con solamente dos opciones. No con tres. La primera opción va a ser selecciona una opción, luego va a ser administrador y por último vendedor. Modificamos el tamaño de nuestro combo bot. Luego en usuario vamos a agregar dos variables de tipo string, que una va a ser nombres y el otro va a ser apellidos. Luego en el constructor con parámetros agregamos las dos nuevas variables que hemos creado. Decimos que el nombre va a ser igual a nombres y usuario va a ser igual, o apellido va a ser igual a apellidos. Luego vamos a agregar los métodos get y set, tanto para nombres como para apellidos. Modificamos.
Modificamos los campos correspondientes, copiamos y pegamos, modificamos, ponemos get apellidos y va a retornar los apellidos. Y en el método set ponemos set apellidos, va a tener como parámetro un string como nombre apellidos, y va a retornar, o va a ser igual a apellidos, va a ser igual a apellidos. Luego en nuestra base de datos vamos a tener que hacer unas modificaciones a nuestra tabla usuario. Tenemos que agregar dos campos, uno es nombres y el otro es apellidos. Escribimos la siguiente sentencia SQL para modificar nuestra tabla usuario. Agregamos los campos. Primero el campo nombre, que va a ser de tipo varchar con 50 caracteres como máximo, y apellidos, que también va a ser de tipo varchar y también va a permitir solamente 50 caracteres. Ejecutamos. Hacemos un select a la tabla usuario para ver si se realizan los cambios. Como pueden ver, se han agregado las dos columnas nuevas. Para nuestra clase registrarse controlador, vamos a agregar los campos nombres y apellidos, y en values vamos a agregar dos campos más. En la orden vamos a agregar bien los dos campos setString en la posición 3 o en orden número 3, y le pasamos el usuario punto get nombres. Copiamos. Para apellido hacemos lo mismo, simplemente cambiamos. Nuevo formato, guardamos. En el formulario registro damos clic derecho, eventos, action performance. Dentro del botón guardar primero vamos a crear objetos. Primero el objeto, vamos a crear un objeto de la clase registrarse controlador. Ponemos nombre controlador. Después de init y componentes, o en el constructor del formulario, lo inicializamos. Decimos this.set location relative to, lo decimos null para que nuestro formulario se centre. Luego vamos a crear un objeto de tipo login y un objeto de tipo usuario. Importamos las clases, luego lo inicializamos. Y ahora dentro de nuestro botón guardar vamos a crear variables. Primero vamos a crear la variable nombres,
que va a ser igual a la caja de texto nombre.getText. Luego vamos a crear otra variable llamada apellidos, que va a ser igual a la caja de texto apellidos.getText. Creamos otra variable llamada usuario, que va a ser igual a la caja de texto usuario.getText. Hacemos lo mismo para la contraseña, que va a ser igual a la caja de texto contraseña.getText. Creamos otra variable llamada tipo, que va a ser igual al combo bots punto getSelectItem.toString. Luego vamos a agregar datos al objeto login. Agregamos en todos los métodos set. Primero es el contraseña, luego por usuario, como el objeto login necesita un objeto usuario. Primero tenemos que crear ese objeto usuario. Le decimos usuario punto, aparece un error. Claro, tenemos que cambiar de nombre a objeto usuario, porque ya existe una variable de nombre usuario. Le agregamos datos al objeto con los métodos set. Hacemos con cada campo. Luego ese objeto usuario le agregamos al objeto login en el método setUser. Luego vamos a decir controlador y vamos a llamar a nuestro método registrarse y le pasamos como parámetro un usuario y pasamos el objeto usuario y el objeto login. Cerramos todo el bloque en un try catch para capturar errores. Primero vamos a crear una variable de tipo entera, de tipo boolean, perdón. Va a ser igual a nuestro controlador.registrarse, que es nuestro método, ¿no? Luego vamos a validar si la respuesta es igual a true. Si esto método da verdadero, vamos a mandar un mensaje, un JOption panel. En caso contrario, vamos a mandar también un mensaje de error. Dentro del try catch vamos a mandar un mensaje por consola en caso ocurriera una excepción. Vamos a decir frm login, frm new
frmlogin y frmlogin.setVisible. Le decimos que true para que se nos muestre nuestro formulario login y vamos a cerrar nuestro formulario registrarse con thisdispose. Vamos a nuestro diseño, vamos a nuestro botón cancelar. Dentro de ello vamos a copiar lo mismo. Guardamos. Nuestra base de datos, ventas, luego de tablas, vamos a la tabla usuario, luego a las columnas, ingresamos ID de usuario, le damos clic derecho, le damos a modificar. En la parte inferior buscamos la opción Identity Specification, cambiamos a Yes o así, le damos a Yes, ejecutamos. Si damos al botón registrarse, no nos ocurre ningún evento porque todavía no hemos programado ese botón. Entramos a Design, doble clic en registrarse, creamos un objeto de tipo frmRegistro, lo instanciamos, luego lo hacemos visible, y luego cerramos nuestra ventana con thisdispose. Ejecutamos nuevamente para probar. Al darle clic en registrarse nos aparece nuestro nuevo formulario. Completamos los campos. Le damos guardar. Nos está apareciendo un error. Ahora procederemos a verificar el error. Nos dice que es en el método insertar, registrar usuario. Como nuestro campo y de usuario le hemos hecho que se incremente en uno, dentro de la sentencia borramos ese campo, porque en la base de datos cuando registremos un registro automáticamente se llenará ese campo. A ver, revisamos qué más. Vamos a nuestro formulario de registro. Verificamos el botón guardar. En el objeto usuario nos faltaría rellenar el ID usuario. Para ello vamos a crear un nuevo método en nuestra clase registrarse controlador. Va a ser público y va a devolver un valor entero. Y le vamos a poner de nombre ID usuario. Primero vamos a abrir la conexión con gestor.abrir conexión. Vamos a copiar un pedazo de código
y vamos a escribir nuestra sentencia SQL. Vamos a seleccionar todos los registros o el valor máximo del campo ID usuario de la tabla usuario. Todo esto va a ser en un group B por ID usuario, que lo agrupe por el ID usuario. Pero antes de eso vamos a ordenar que se nos muestre de forma descendente para que nos muestre un número máximo. Eso lo hacemos con un orden B, ID usuario y descendente. Hacemos las modificaciones. Luego de ello vamos a crear un objeto de tipo statement. Esto va a ser igual a gestor.ejecutar consulta. Perdón, el objeto no va a ser de tipo statement, sino va a ser de tipo resultSet. Simplemente modificamos eso. Agregamos la sección SQL. Luego vamos a retornar el resultSet.getId en la columna ID usuario. Más 1. A ese resultado le vamos a sumar 1. Luego en el formulario de registro agregamos objeto usuario.set ID usuario. Y llamamos al método que hemos creado gestor.id usuario. Perdón, controlador.id usuario. Importamos o encerramos eso en un bloque try-catch para capturar errores. Dentro del try-catch capturamos el error por consola. Lo ejecutamos, rellenamos todos los campos. Le damos al botón guardar, nos sigue generando un error. Agregamos el siguiente línea de código. Ejecutamos nuevamente. El error es en el controlador, en el constructor. Ahora ejecutamos, rellenamos todos los campos correspondientes. Le damos a guardar. Ahí capturamos el error, dice que no se puede insertar el valor null en la columna ID usuario. La columna no admite valores null. Le damos a guardar. Nos vamos a nuestra base de datos. En esta columna ID usuario. No nos ha guardado
el cambio que anteriormente habíamos realizado. Hacemos lo mismo, lo cambiamos así. Ahora nos vamos a Tools, a Opciones, bajamos a Designs, luego quitamos la selección de la última opción, le damos OK y ahora guardamos. Le damos así. Ahora ejecutamos nuevamente. Llenamos todos los campos. Damos a guardar y nos dice el nombre de la columna contraseña no es válido. Tenemos un error en nuestra sentencia SQL. Vamos a registrar ese controlador. Verificamos login, contraseña. Nos vamos a nuestra base de datos. Hacemos un select from a login y vemos que es usuario password. ID usuario, contraseña no. Cambiamos por ID usuario o password, perdón. Lo ejecutamos nuevamente. Completamos todos los campos. Le damos a guardar. Nos aparece que no se nos ha registrado correctamente. Ahora nos vamos hasta nuestro SQL. Vamos a hacer un select from en la tabla login. Nos aparece el último registro que hemos añadido y un usuario también.